Muy buenas a todos mis queridos estudiantes y a los amigos del canal Física al 100. En el día de hoy pretendemos darle solución a un ejercicio que quedó propuesta en una de las actividades que mandamos en los encuentros anteriores. Sin más, estamos comenzando. Te invito a darle lectura al ejercicio en cuestión. Y el ejercicio decía así: un objeto de 5 centímetros de altura se encuentra delante de un espejo cóncavo de radio de curvatura 60 centímetros. Si la distancia del objeto al espejo es de 15 centímetros, determine, en la primera parte, en qué lugar se forma la imagen. O sea, en qué lugar se forma la imagen, nos están pidiendo la distancia del vértice al punto donde la imagen se forma. Y en la parte B, bueno, determinar las características de la imagen. Acá, bueno, ya nosotros sabemos, cuando vamos a ver las características de la imagen, lo primero que nos tiene que quedar es si es virtual, si es derecha o invertida, o sea, si es real o virtual, si es derecha o invertida, y si es mayor o menor que el objeto. Es lo que nos piden cuando nos dicen de caracterizarlo. Por lo demás, bueno, aquí una lectura del texto ya nos dice que el objeto tiene una altura de 5 centímetros, que el espejo con el que vamos a trabajar es un espejo cóncavo y que el radio de curvatura es de 60 centímetros. Bien, entonces, si el radio de curvatura es de 60 centímetros, esto nos aporta el valor de la distancia focal, que ya sabemos que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Y por lo demás, bueno, pues que la distancia a la que se encuentra el objeto del espejo, del vértice, es de 15 centímetros. El ejercicio yo te pido que siempre lo leas más de una vez, una primera lectura y familiarización y una segunda lectura en la cual debes comprender bien la situación que se te da. No debemos pasar a una segunda etapa de la solución del ejercicio si no hemos comprendido bien la situación. No quiere decir que sepas ni siquiera la forma en la cual lo vas a resolver ni qué es lo que tienes que hacer. Pero sí es preciso que entiendas bien la situación que se te da para que puedas buscar entonces las herramientas correctas para resolverlo. En una segunda parte del ejercicio, recuerda que te hacíamos unos pequeños tips. Si no los tienes a mano, pues bueno, aquí te los vamos a recordar. Primero, que debemos resolverlo analíticamente. No, lo que nos piden en este caso no es utilizar el método gráfico, sino el método analítico, o sea, la ecuación. Y bueno, para la solución, que es muy importante que tengas en cuenta el convenio de signos que ya habíamos dado en encuentros anteriores, y de todas maneras vamos a refrescarlo antes de pasar al abordaje del ejercicio. Y bueno, si quisieses después comprobar los resultados desde el punto de vista gráfico, los resultados que vamos a obtener aquí desde el punto de vista analítico, si quisieras comprobarlo desde el punto de vista gráfico, hacer tú la obtención de la imagen gráficamente, pues bueno, te recomendamos que utilices una escala de 1 a 5. Sin más, vamos a pasar a recordar el convenio de signos para analíticamente. Lo primero, bueno, aquí tenemos la representación, la obtención de la imagen en un espejo cóncavo y tenemos el objeto acá. Esto lo hicimos a modo de ilustración para recordar algunos conceptos importantes. Primero, recordar que esto que está acá, este punto acá donde se encuentra la C, es lo que llamamos centro de curvatura. El centro de curvatura es el centro, o sea, a partir de donde realizaríamos la circunferencia, la esfera a la cual dicho espejo pertenece. Por lo tanto, esto sería el radio de la esfera. Si fuésemos a trazar una esfera a partir de ese punto, ¿no? La esfera, todos los puntos de esa esfera equidistarían de este punto que está aquí. Por lo tanto, esto sería el radio de la esfera, por eso llamamos radio de curvatura. El punto C es el centro de curvatura. Recordar que a mitad, esto sería el vértice del espejo, el centro de curvatura. Pues bien, a mitad, la mitad de la distancia del radio de curvatura, que es la distancia que hay del centro al vértice, la mitad del radio de curvatura, ahí se ubica este elemento que se llama foco. Y la distancia que hay del vértice al foco es la distancia focal. Dicho de otra manera,
la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos que determinar? Esto que tenemos acá, h sub 0, h sub o, disculpen, h sub o es la altura del objeto. Por lo tanto, h sub i es la altura de la imagen. Y la distancia que hay del objeto a el vértice es lo que llamamos distancia objeto. Y bueno, la distancia imagen, pues la distancia que hay de la imagen al vértice. Distancia objeto, distancia del objeto al vértice, distancia imagen, distancia de la imagen al vértice. ¿Cuáles eran el convenio que habíamos hecho para trabajar con esta ecuación? Bien, la distancia objeto, sin importar el tipo de espejo que sea, siempre la vamos a considerar positiva. Ahora, la distancia focal, si el espejo es cóncavo, como el caso este que te ejemplificamos acá, entonces la distancia focal va a ser positiva. Ahora, si el espejo fuese convexo, entonces la distancia focal era negativa, para lo que era la distancia imagen. Si la distancia imagen es positiva, quiere decir que es real. Recuerden, las imágenes reales son aquellas que se forman por la intersección de los rayos reflejados. Si la distancia imagen es negativa, entonces quiere decir que la imagen es virtual. No se forma por la intersección de los rayos reflejados, sino por sus prolongaciones. Y en última instancia, la altura imagen. La altura imagen, ¿qué información nos da? Bueno, nos da dos tipos de información. En primer lugar, si el valor es mayor que el valor de la altura del objeto, pues bien, ahí la imagen es mayor. Tenemos de la altura imagen es positiva, quiere decir que la imagen es derecha. Si la altura imagen nos da negativa, quiere decir que es invertida. Bien, hecha esta aclaración, esto ya lo habíamos visto en un video anterior, pasamos directamente a la solución del ejercicio. Una lectura analítica donde comprendamos la situación que se nos dan, extraemos los siguientes datos. El primero nos decía que la altura del objeto era de 5 centímetros. Altura objeto, 5 centímetros. En segundo lugar, el radio de curvatura del espejo era de 60 centímetros. En realidad, el radio de curvatura no está contemplado como uno de los elementos que se relacionan dentro de la ecuación de los espejos esféricos. Pero me da un dato muy importante, y es que a partir del radio de curvatura podemos determinar la distancia focal. Sabemos que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Por lo tanto, la distancia focal, pudiéramos elaborar una ecuación que sería así, que la distancia focal es igual a ¿qué? Al radio de curvatura entre 2. Pero bueno, solo con dividir entre 2 directamente ya obtuvimos acá. Si el radio es 60, la distancia focal es 30. Y acá la distancia objeto, que es de 15 centímetros, esto sí lo extrajimos directamente, literalmente, del el texto del ejercicio. ¿Qué nos piden? En la parte A, bueno, directamente determinar la distancia imagen. Y en la parte B, bueno, nos decían completar las características. Ya, como te habíamos dicho, eso lo tendremos como determinando la altura de la imagen. Sin más, pasamos ya a escribir la ecuación y darle solución al ejercicio. Ya tenemos la ecuación que vamos a utilizar. ¿Cuál era la ecuación? Bien, la ecuación que nos planteaba que el inverso de la distancia focal es igual a la suma de los inversos de la distancia objeto y la distancia imagen. En este caso, la distancia focal la tenemos como dato, la distancia objeto la tenemos como dato y la distancia imagen es la incógnita. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Despejar la distancia imagen. Esto es una ecuación muy sencilla. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para despejar la distancia imagen? Esta distancia objeto que está sumando, pasarla para el otro miembro realizando la operación contraria. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría que el opuesto de la distancia focal menos el opuesto de la distancia objeto es igual al opuesto de la distancia imagen. Y yo tengo la ecuación puesta ya en función de la distancia imagen. ¿Qué hacemos ahora entonces? Sustituimos, realizamos los cálculos y analizamos el resultado. Acá la solución. ¿Cómo operamos en este ejercicio? Bien. Ahora, después, ¿qué le corresponde? Sencillamente sustituir cada una de las magnitudes por su valor. La distancia focal, ¿qué valor tenía? Venimos acá, nos da que tenía 30 centímetros. Por lo tanto, 1 sobre f, al hacer la sustitución nos queda 1 sobre 30. Menos de la ecuación, menos acá,
1 sobre distancia objeto, 1 sobre la distancia objeto, decimos que tenía un valor de 15 centímetros. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al opuesto de la distancia imagen, que es lo que pretendemos determinar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? A la hora ya de operar. Bueno, aquí lo que tenemos es una diferencia, una resta de dos fracciones de denominadores diferentes. Aquí hay varias formas, bueno, de resolver esto. Hay quien lo resuelve por productos cruzados. En mi caso lo hice hallando el mínimo común múltiplo entre 30 y 15, porque en este caso es 30, está muy fácil de ver. Entonces, tú hazlo de la manera que te sea más fácil. Si deseas hacerlo por productos cruzados, bueno, multiplicas este por este, lo pones en el denominador, después multiplicarías 1 por 15, pondrías el 15, pondrías el signo menos, 30 por 1 y pondrías el 30. No es el caso, yo lo hice sacando el mínimo común múltiplo. En fin de cuentas, cuando tú simplifiques el resultado que te va a dar, tenemos que llegar ambos al mismo resultado independientemente de la vía que utilicemos. Bien, sigo con la vía por la cual lo hice. Tenemos acá las dos fracciones con las cuales tenemos que operar. Entonces, mínimo común múltiplo entre 30 y 15 es 30. Decimos ahora 30 entre 30, 1, 1 por 1, 1, y lo ponemos acá. Mantenemos el signo menos y operamos de la misma manera con la segunda fracción. 30 entre 15, 2. 2 entre 1, 2, y lo ponemos acá. Y esta sería ahora la fracción a resolver. 1 menos 2 es menos 1 y el denominador permanece, por lo tanto sigue siendo 30. ¿Qué tenemos aquí ya? El resultado de esta fracción. Pero este no es el valor de la distancia imagen, que es lo que me están pidiendo. Este que yo tengo aquí es el valor del inverso de la distancia imagen. En este caso es muy fácil, como que es 1 en ambos numeradores, sencillamente el opuesto de la distancia imagen va a ser igual al opuesto de la fracción que tenemos aquí. Por consiguiente me queda que la distancia imagen, el opuesto de este, será igual al opuesto de ese. 30 entre menos 1, menos 30. Y ya tenemos acá el valor, y ahora incorporamos la unidad, que estamos trabajando en centímetros, y la distancia imagen tiene un valor de menos 30 centímetros. ¿Qué quiere decir el hecho de que la distancia imagen nos dé negativa? Si la distancia imagen es negativa, ya aporta una de las características que tenemos que averiguar, y es el hecho de que la imagen es virtual. Si la distancia imagen es negativa, nos quiere decir que la imagen es virtual, que está formada por la prolongación de los rayos reflejados, no por el cruce de estos. Pasamos ahora a la segunda parte del ejercicio. Tenemos que trabajar aquí con la expresión matemática que habíamos visto ya en el video anterior, que me relacionaba las alturas y las distancias. ¿Qué nos plantea esta ecuación, esta expresión matemática? ¿Qué significado físico tiene? Bien, pues sencillamente que la razón entre la altura imagen y la altura objeto va a ser igual a la razón entre la distancia imagen y la distancia objeto. O sea, la razón entre la altura de la imagen y la altura del objeto va a ser igual a la razón entre la distancia que hay de esa imagen al vértice y la distancia que hay del objeto al vértice. Solo que aquí hay que tomarlo con signo contrario, o sea, con signo negativo. Vamos a operar según el caso. ¿Qué nos hace falta? Ya conocemos la altura del objeto, conocemos la distancia objeto y la distancia imagen que calculamos en el inciso anterior. Ahora acá ya nosotros sabemos que esta imagen es virtual. ¿Por qué es virtual? Pues sencillamente porque la distancia imagen nos dio que era negativa. Para determinar las dos características que nos faltan ahora, tenemos que calcular la altura imagen. Pues ¿cómo despejar la altura imagen? Esto es una ecuación muy sencilla. En el miembro de la izquierda tenemos una división, pues ¿quién está dividiendo? La altura objeto. ¿Cómo pasaría para el otro miembro? Pasaría multiplicando. Por consiguiente, el despeje sería muy sencillo. Mantenemos el signo menos y ya tenemos la expresión matemática despejada. ¿Qué nos queda? Sustituir y calcular. En un segundo lo hacemos. Ya tenemos acá la sustitución y el resultado. La distancia imagen
La distancia imagen la tomamos de el inciso anterior. La distancia imagen nos había dado menos 30. Por consiguiente, respetamos el signo menos de la ecuación, lo mantenemos. Esto lo vamos a poner entre paréntesis para que nos quede más claro, separarlo en paréntesis para que nos quede más claro a la hora de operar. La distancia imagen nos había dado menos 30. La sustituimos, la multiplicamos por el valor de la altura del objeto, que sabíamos que era 5,0 centímetros, y dividimos entre la distancia objeto, que es parte de los datos. Pues bien, menos por menos más 30 por 5, 150 entre 15. 150 entre 15 nos da que la altura imagen es de 10 centímetros. 10 centímetros. Aquí tenemos la altura del objeto, que sabemos que era de 5. La altura de la imagen es de 10 centímetros. Por lo tanto, ya podemos expresar las características y nos salta que la imagen es de un tamaño mayor. La segunda característica ya la podíamos obtener de lo que habíamos calculado anteriormente. La distancia imagen era menos 30. Por lo tanto, si la distancia imagen era negativa, el hecho de que la distancia imagen sea negativa nos dice que esa imagen es virtual. Tenemos la segunda característica, que la imagen es virtual. Y la tercera característica la tenemos que obtener del signo que obtenemos de la altura imagen. Bien, si la altura imagen es positiva, es porque la imagen es derecha. Si la altura imagen era negativa, porque es invertida. Por lo tanto, nos salta aquí la tercera característica. Y ya le dimos solución al ejercicio en cuestión. Obtuvimos las características a partir de la utilización de la ecuación de los espejos esféricos. Llegamos a las características de la imagen en el caso que nos proponían en el texto del ejercicio. Va a ser una imagen mayor, virtual y derecha. Espero que hayas entendido, espero que te guste. Dale atrás, páusalo. Hemos tratado de ser meticulosos, de no dejar cabos sueltos, que dentro del mismo video te quede todo lo que necesitas para darle solución. Y bueno, ya con esto termino. Solo decirte que si quieres puedes hacer un pequeño boceto, más o menos a escala, para que tengas una idea de si esto realmente se da. Igual, nosotros vimos los diferentes casos de las posiciones donde podíamos ubicar un objeto y las características de la imagen que se iba a obtener. Puedes aplicárselo a este ejercicio teniendo los valores y fijarte si. Por lo demás, decirte, aquí no todo está dicho. Si deseas profundizar, puedes hacerlo, utilizar la escala que te proponíamos y realizar el ejercicio y ver que efectivamente si se cumple o no, qué es lo que ocurre con lo que obtienes desde el punto de vista gráfico y esto que obtuvimos acá. Por el momento, bueno, ya estoy terminando. Hasta un próximo video. Por favor, te pido que comentes si te gusta o no, si hay algo que crees que debemos mejorar, y que te suscribas al canal para hacer crecer la familia de Física al 100. Un saludo afectuoso y nos estamos viendo.